Negociar los términos de la rendición. Se ha hablado mucho de la negociación de la paz, ¿no? La semana pasada teníamos las ideas maravillosas de Elon Musk y de López Obrador, cosas que hacen felices a los rusos, pero felices de una manera impresionante. Y hoy vamos a oír más sobre cómo le llaman el camarada Elon Musk incluso. Pero cuando se habla de la negociación y uno dice no, parece que es demasiado bestial, es tremendamente bestial. ¿Cómo que no quieres la negociación para la paz? Eres un guerrerista, tú quieres... No. Mira, cuando se trató de negociar la paz con Hitler, las personas inteligentes sabían que no se podía. Que el proyecto que tenía Hitler era tal que entregarle los Sudetes en la zona de Checoslovaquia donde había germanoparlantes y que por lo tanto eran alemanes étnicos y deberían ser parte de Alemania. Mismo pretexto que usa Putin. O se le permitía la anexión de Austria, como Putin quiere ahora anexionarse Ucrania, y ya se anexionó el Oriente, o por lo menos trató en el papel de anexionarse el Oriente ucraniano. Con eso ya se iba a apaciguar Hitler. Fue la política del apaciguamiento de Neville Chamberlain, que pensó que podía, a través de concesiones, conseguir que el señor Hitler no declarara la guerra. Y ya vimos para qué funcionó. Bueno, voy a contarles un par de cosas. Primero, hace bastante tiempo, julio del año pasado, junio del año pasado, julio del año pasado, esto está tomado de la página web del presidente de Rusia, no la fui a sacar de la OTAN, con que mienten un montón de cosas y le inventan cosas al pobrecito Putin, tan buen chico que es, poco osco, pero... Es un artículo que promueve el Kremlin, la oficina del presidente de Rusia, artículo de Vladimir Putin sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. Y a lo largo de todo este artículo, publicado en julio, el 12 de julio de 2021, explica por qué esencialmente Ucrania no debe existir. Explica por qué Rusia y Ucrania son el mismo pueblo. Los ucranianos no están de acuerdo, aunque históricamente fueron el mismo pueblo muchas veces, los ucranianos en general no están de acuerdo. Y esto es importante notarlo, porque se supone que la voluntad de la gente debería importar, sobre todo cuando se expresa realmente democráticamente y no en un referéndum inventado. Muchos analistas, a partir de este artículo, el 12 de julio de 2021, dijeron que Putin iba a atacar Ucrania. Que los acontecimientos de 2014, cuando se anexionó Crimea y lanzó la guerra del Donbass, porque él financió, él promovió la guerra del Donbass, como antes promovió la guerra de Transnistria en Moldavia, como antes promovió la guerra de Chechenia, como antes promovió la guerra de Osetia del Sur y de Abjasia en Georgia, con el mismo pretexto. Hay allí rusoparlantes que son étnicamente rusos y deberían estar, si no son parte de Rusia, protegidos por Rusia. Y los georgianos hoy te dicen que Putin ocupa el 20% de su país. Pero aquí, como solo nos fijamos cuando los Estados Unidos estornudan, no nos fijamos en la pulmonía que provoca el señor Putin y que ha provocado a lo largo de los últimos 20 años. Muchos analistas dijeron ante este artículo va a atacar Ucrania. Después de que atacó Ucrania, cuando se anexiona las dos regiones donde armó la guerra en 2014 y se anexiona otras dos donde tiene presencia militar en este momento, que son Kharkiv y Gerson, este es su discurso. ¿Se acuerdan del loco del Goida que veíamos la semana pasada en su televisión rusa, que hoy vamos a ver televisión rusa? Bueno, ese mismo día, antes de ir, o sea, ese era como el telonero de Putin. Luego Putin ya estuvo en la Plaza Roja con su baño de masas. Todos eran burócratas llevados a chaleco a aplaudir a Putin. Pero frente a sus dignatarios, frente a los ricos y los poderosos y los políticos y los militares rusos, dijo en su largo discurso donde acusó a Occidente de estar controlado por satanistas y pervertidos, etcétera, etcétera: llamamos al régimen de Kiev para que cese inmediatamente el fuego y todas las hostilidades, que termine la guerra que desató en 2014. No, si la guerra la desataste tú, papá. Bueno,
y vuelva a la mesa de negociaciones. Pero la decisión de la gente de Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón, Zaporozhia es donde es Kharkiv, no se discutirá. La decisión está tomada y Rusia no la traicionará. Las autoridades actuales de Kiev deben respetar esta libre expresión del deseo del pueblo, que no fue tal, porque sabemos que fue un referéndum más falso que un euro de cartón. No hay otro camino para la paz. Es decir, si tú te sientas a negociar con Putin, estás aceptando que esas 4 regiones son rusas. No hay otro camino para la paz. O sea, para establecer negociaciones se le tiene que exigir a Ucrania que renuncie a esas cuatro provincias más Crimea, que sigue siendo territorio ucraniano ocupado por Putin. Las negociaciones no pueden darse, entonces, pero cuando se piden armas para que los ucranianos se defiendan del ataque del que han sido objeto, porque nadie ha atacado ni el más pequeño pueblo ruso, sería una tragedia, y lo saben perfectamente los ucranianos, que cuando han llegado a la frontera no han pasado al otro lado y han llegado a la frontera, tanto bielorrusa como rusa. Estados Unidos pide armas a México porque México tiene el tipo de armas a las que están acostumbrados los ucranianos, que son armas antiguas del tipo AK-47, y México ha dicho no. Somos pacifistas. Si eres pacifista, favoreciendo a Putin, porque al no armar a Ucrania para que se defienda, estás trabajando del lado del agresor, de la potencia imperialista agresora. Bien. Y llega el proputinismo mexicano por como un ejemplo, aunque ahora vamos a ver otros proputinismos, como el de Elon Musk, que en conversaciones con Santiago Krill, un representante del gobierno ucraniano, ha sugerido que Zelensky hable a la Cámara de Diputados, como ha hablado a varios congresos alrededor del mundo, porque la mayoría del planeta afortunadamente apoya a Ucrania en contra de la agresión imperialista sangrienta de Rusia. Y López Obrador dice que Zelensky venga a hablar o que haga propaganda. Se está partiendo de la base de que lo que va a hacer el presidente de Ucrania, legítimamente electo en unas elecciones absolutamente intachables, es propaganda. Y no tendría el valor de decírselo a Vladimir Putin, como no tuvo el valor de decírselo a Donald Trump. A esto es a lo que tiene que enfrentarse un país que ha sido atacado por una bestia sanguinaria con un proyecto imperialista. Si no te gustan los proyectos imperialistas de Estados Unidos, no veo cómo te puedan gustar estos. Pero de lo que se habla es de hacer negociaciones. Como ya las bases de la negociación las estableció Vladimir Putin en su discurso de anexión de las 4 zonas ucranianas, descubrimos con horror que Noam Chomsky, uno de los tótems de la izquierda regresiva, de la izquierda reaccionaria, de la izquierda más cerrada, de la izquierda más irracional, pero que tiene un enorme prestigio intelectual, no sé por qué. Parece que es un buen lingüista, pero como analista político, desde que dijo que Pol Pot no estaba matando gente en los años 70, pues mire usted, desde Chomsky hasta Donald Trump piensan exactamente lo mismo que piensan López Obrador y Elon Musk. En malas compañías estamos. Hice este pequeño montaje de algo de su televisión rusa, aunque vamos a ver otras cosas de la televisión rusa hoy, y de lo que dicen primero Chomsky y Trump, y luego de cómo interpretan en Rusia lo que dijo Trump. What the U.S. can do is stop acting to prevent negotiations. We must demand immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine. Бойся! Мы идем! Гойда! What the U.S. can do is stop acting to prevent negotiations. We must demand immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine. Период, когда мне говорят, лучше мир, чем война. Да нет, не лучше. Не лучше, ребята, потому что... Stop acting to prevent
negotiations. Immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine. Согласен с тем, что это значит подвергать... Мы готовы только на переговоры о капитуляции. Подвергать... To prevent negotiations. Immediate negotiation. Украина как государство, в принципе, не должно существовать. Negotiations. Negotiation. Товарищи Маска, при условии, что судьба регионов не обсуждается и соблюдаются все требования, Согласны, кроме того, что он сказал. Negotiations. Negotiation. Заныли уже, завыли уже. Negotiations. Negotiation. Экс-президент Америки открыто сказал, что именно действия Вашингтона вынудили Путина начать спецоперацию России на Украине и потребовал незамедлительно начать переговоры для завершения конфликта. No sé si tenga más que decir al respecto yo. Nadie en Rusia está por las negociaciones, pero todos los que hemos mencionado, Trump, Chomsky, Elon Musk y López Obrador, más un gran sector de la derecha, más un gran sector de la izquierda más irracional, de la izquierda regresiva, de la izquierda que no es la mía, lo que piden es la capitulación de Ucrania. Creen que con eso Putin va a detenerse. Cuando siempre ha tenido el sueño de Finlandia, cuando ahora se habla de Moldavia otra vez, cuando lo que quiere es reconstruir el imperio que fue la Unión Soviética, tanto las 15 repúblicas como los países satélites, que incluyen a Bulgaria, Checoslovaquia, que lo que era Checoslovaquia, la República Checa, la República Eslovaca, lo que era Yugoslavia, Rumania, todos los países que formaban la esfera de influencia, cuya desaparición Putin ha llamado la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. No creo que se pueda negociar con ello. Tampoco creo que se vaya, que sea cierto, que sea necesario aplastar a Rusia. Ni he oído a nadie que lo diga. Se ha sido muy cuidadoso en no atacar a Rusia, simple y sencillamente en defender el territorio ucraniano. Y esta guerra, desafortunadamente, parece que solo va a terminar cuando el último soldado ruso salga de territorio ucraniano. Y es lo lógico, es lo justo, es lo humano, es lo aceptable. Quien está poniendo a los civiles muertos es Ucrania. ¿Cómo alguien le puede dar la espalda a los civiles muertos? Yo sé cómo.